Entonces, adelante, maestras, maestros del curso de morfosintaxis. Ese sería el primero de los 3 cursos. Adelante, por favor, y bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Ya se puede compartir, maestra? Sí, 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 tienen permiso de compartir sin ningún problema. Muchas gracias. Bien. Bueno, sí se observa la plantilla, nada más para... Muchas gracias, maestro. Bien, el día de hoy venimos a compartir el trabajo de codiseño realizado para el curso de morfosintaxis de tercer semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español. Eh, Como base o como punto de partida, podemos comentar que es un curso que, como ya señalaba, se ubica en el tercer semestre dentro del trayecto formativo de la formación pedagógica, didáctica e interdisciplinar. Es un curso del currículo nacional y se trabaja o se propone trabajar desde la malla curricular con 4 horas a la semana y los créditos son 4.5. ¿Quiénes estuvimos colaborando en este codiseño? Bueno, el equipo base se conformó por la doctora Irma Villasana Mercado, del Centro de Actualización del Magisterio de Zacatecas, la maestra Judith Alejandra Ramírez Flores, del centro de este mismo centro, el maestro Juan Francisco López Gutiérrez, de la Escuela Normal Superior Veracruzana, doctor Manuel Suárez Trujillo, y su servidora, Miriam Adriana Noriega Jacob, de la Escuela Normal Superior Plantel Hermosillo. ¿Qué es lo que busca o qué es lo que propone el curso de morfosintaxis? Básicamente, que sea un espacio de reflexión sobre la lengua y con establecer algunas bases para la enseñanza de la lengua desde los niveles morfológicos y sintácticos. Propiamente lo que proponemos como propósito es el siguiente, que las y los docentes en formación comprendan la composición morfológica y sintáctica de la lengua española, a través de reconocer la forma, las funciones de las categorías gramaticales, las estructuras sintácticas básicas, con el fin de que propicien que los estudiantes de educación secundaria y media superior que logren identificar los tipos de recursos gramaticales que emplean en las prácticas sociales del lenguaje propuestas en el currículum de educación secundaria y media superior. Es decir, es un espacio donde las y los normalistas tienen un acercamiento al estudio de la lengua a fin de que fortalezcan sus saberes, ¿no?, en relación a ello. ¿Con cuáles cursos se relaciona este? Vemos en 2 líneas más fuertemente con estrecha relación. Por una línea sería los cursos de fundamentos de la educación, bases teóricas y metodológicas de la práctica, práctica profesional y del saber pedagógico, formación pedagógica, didáctica interdisciplinar, las lenguas, lenguajes y tecnologías digitales en términos generales, es decir, se vincula con prácticamente con todos, pues ese es el estudio de la lengua, ¿no? Es el espacio para reflexionar sobre la lengua. En segunda instancia, reconocemos la relación con 4 cursos específicamente de las mallas curriculares, perdón, de los cursos nacionales. Por un lado está Introducción a la enseñanza del español como lengua materna, Lingüística general, Semántica y pragmática, Diversidad lingüística e intercultural, Situaciones didácticas para el aprendizaje del español y Didáctica de la lengua y la literatura y Didáctica de la escritura, es decir, las didácticas. Vemos la estrecha relación, pues justamente a través de ellas hay un proceso de enseñanza de la lengua y justamente a través de la morfología y la sintaxis empieza a surgir todo esto. Y ahorita explico un poquillo más sobre cómo se relaciona. Como todos los cursos, pues tenemos puntos de partida, como son los dominios y desempeños del perfil de egreso de este curso a los que está contribuyendo. Vemos que de alguna u otra manera estamos
promoviendo que nuestros alumnos conozcan el Sistema Nacional Educativo, que desarrolle saberes en relación a la planificación, desarrollo y evaluación de su quehacer docente. Consideramos que apoya al perfil de egreso desde la intervención educativa mediante el diseño y aplicación y evaluación. Se ponen las bases o se sugieren poner las bases. Las habilidades de comunicación oral y escritas de los jóvenes. Y finalmente, en esta parte general, digamos, se reconocen las culturas digitales y sus herramientas. Creemos que a partir de la enseñanza y el espacio de la reflexión de la lengua, pues muy bien pudieran tener puntos de encuentro con ello. Claro, va a depender de cómo se ya lleve a cabo este curso. En cuanto a los perfiles, a los rasgos del perfil general de este curso, consideramos que apoya a la incorporación de la habilidad de contextualizar los procesos de aprendizaje de los muchachos, es decir, una vez que ya están en práctica, contribuye a diseñar y a gestionar ambientes de aprendizaje, a diseñar, como ya señalábamos, a diseñar, realizar y evaluar intervenciones educativas, apoya a establecer relaciones desde un lugar de responsabilidad y colaboración para hacer el bien común, como ya va más o menos enmarcado en otros planes y programas, en otros cursos, se van alineando. Es capaz de expresarse de manera corporal, artística, en fin, es capaz de comunicarse dentro de la asignatura y pone las bases, ¿no? Al ser un estudio de la lengua, pues va creando todas estas habilidades lingüísticas. Y finalmente, pues, utiliza las herramientas digitales y tecnológicas, contribuye al logro de ella. Y bueno, va promoviendo de manera paulatina otros rasgos del perfil profesional, desde la ejecución, el desarrollo de los valores, el dominio de fundamentos, de planificación, el uso y manejo de la tecnología, ya directamente con la práctica docente, que evaluación de procesos de enseñanza, en fin. De manera paulatina reiteramos que se va contribuyendo a estos rasgos de egresado. ¿Cómo está estructurado el curso de morfosintaxis? Cuando estábamos en el proceso de codiseño, veíamos diferentes alternativas para proponer la estructura. El equipo consideró importante dividirlo en 2 unidades de aprendizaje, a diferencia de otras experiencias de aprendizajes que pudiera tener el alumnado. Pensamos desde el equipo de codiseño que se podría abordar desde 2. La primera unidad, donde se estudia el nivel lingüístico propio de la morfología del español y cómo se aprende o cómo se sugiere aprender en el plan, en los programas vigentes. De esta manera, se hacen espacios de reflexión sobre la lengua y el estudio de la lengua en 3 grandes temas, digamos, básicas para el estudio de la morfología. El primero sería el abordaje de la estructura del español, el segundo, la forma y función gramatical del español, y finalmente se propone cerrar con enseñanza y morfología de educación obligatoria. Es decir, es un acompañamiento que ofrecería el profesor de este curso, o se sugiere que se haga este tipo de acompañamiento desde el estudio de la lengua hasta la práctica de la enseñanza de la lengua, según lo que se establece en los programas, ¿no?, vigentes. Es importante recordar que estamos en tercer semestre, no implica una práctica directa, pero sí establece una base o se sugiere una base para la enseñanza. Ahorita profundizo un poquito más en estos puntos. La segunda unidad de aprendizaje que sugerimos el equipo de codiseño es el estudio sobre la sintaxis. Es un tanto similar en cuanto a la nomenclatura de esa unidad de aprendizaje, pero en este caso sería la de sintaxis, la estructura sintáctica del español y su aprendizaje. Y aquí proponemos iniciar con el estudio de las estructuras sintácticas del español, después trabajar las cuestiones de las relaciones coordinadas y subordinadas,
y cerrar esta segunda unidad con una reflexión lingüística sobre la complejidad sintáctica en la educación media superior y en la educación secundaria. Es decir, poco a poco, el estudiante normalista va haciendo espacios o va teniendo espacios de reflexión de la lengua desde los elementos bases. Se sugiere abrir el curso en las primeras sesiones a manera de recomendación con reflexiones sobre para qué enseñar la gramática y por qué está siendo parte de su proceso de formación, ¿no? Ir más allá de lo que se pudiera ver, se pueden abordar de diferentes maneras. Lo que yo he hecho en lo personal, por ejemplo, es abrir con una lectura de donde abordamos la problemática de qué sucedería si nos enseña la gramática o cómo se está enseñando la gramática actualmente. Vemos entonces la necesidad y a partir de ahí la necesidad de la enseñanza y a partir de ahí empezamos a bajar eh, al estudio de la lengua, ¿no? En relación a la primera unidad de aprendizaje, que va dirigida a la morfología, sugerimos como propósito que los futuros profesores estudien y reflexionen sobre la lengua a partir de los elementos morfológicos del español, a fin de que logren diseñar actividades que promuevan la enseñanza de este nivel lingüístico en educación obligatoria. Esto teniendo en cuenta y teniendo muy de la mano los planes y programas vigentes, es decir, se hace una vinculación, reitero lo que señalaba hace un momento, no están en práctica a lo mejor en el momento que se está realizando el abordaje de esta primera unidad. Lo que sí sugerimos es que a partir de reflexiones y del acompañamiento y sobre todo una estrecha relación con los responsables de los cursos que dirigen la práctica y la inmersión a la práctica docente, pues hagan un espacio de vinculación de cómo se puede enseñar la enseñanza, la morfología, ¿no? Una vez que se hacen diferentes ejercicios, se propone que al hacer este acercamiento al estudio de la lengua, pues sea de manera de taller, donde los jóvenes reflexionan, reitero, pero sobre todo que partan de cuestiones de su contexto, de su manera de comunicarse, de él, de ellos y de los otros, donde se recuperen a lo mejor enunciaciones desde la literatura, desde el lenguaje académico, desde lenguaje, a lo mejor cuestiones informativas, todo lo que pueda hacer reflexionar al estudiante sobre el uso actual de la lengua y cómo éste se puede enseñar a través de los diferentes proyectos. En este sentido, se sugiere como evidencia de la unidad dos cuestiones. Una son los ejercicios que se realizarían o que se proponen hacer a modo de taller en el aula, que se trabaje a modo de taller y donde haya un espacio de la revisión de los planes vigentes y que vayamos viendo cómo se está trabajando y qué se puede hacer y que también se recuperen las experiencias de los jóvenes como estudiantes en los diferentes niveles educativos previos a la licenciatura. La segunda unidad de aprendizaje que refiere al estudio sobre de la sintaxis del español, pues va muy de la mano con la primera unidad de aprendizaje, pero en este sentido, pues es con la sintaxis. El propósito de esta manera es que las y los docentes en formación comprendan la estructura sintáctica del español a través de la identificación de los tipos de oraciones, así como las relaciones de las coordinadas y subordinadas, eh, así como se emplean dentro de la lengua, cómo se producen estas oraciones, estos tipos, en fin. Esto con el propósito de que los muchachos tengan una base para el diseño y su posible implementación de propuestas y que los evalúen las situaciones que pudieran tener, que generen espacios de reflexión
de la lengua con sus futuros estudiantes. Es decir, hay un acercamiento sobre la complejidad sintáctica y su enseñanza. De igual manera, así como en el estudio de la morfología se sugiere que sea abordado a modo de taller, donde hayan ejercicios sintácticos y que haya al finalizar una propuesta de enseñanza de la sintaxis. Ahorita, en unos momentos más, cuando nos toque al equipo del curso de didáctica de la lengua, van a notar esa coincidencia. ¿Cuál es una evidencia integradora que se propone trabajar de manera transversal con diferentes cursos y donde integre pues, los diferentes aprendizajes y saberes logrados durante los cursos involucrados? En ese sentido, proponemos una evidencia integradora de una revista digital donde a manera con los recursos audiovisuales, gráficos, los diferentes recursos que pudieran tener en su contexto de sus escuelas normales, pudieran socializar propuestas de enseñanza de la lengua, particularmente de la morfología y de la sintaxis, donde hayan espacios de reflexión sobre la lengua y su enseñanza. Es importante señalar que esta evidencia es una propuesta de los cursos de didáctica de la lengua y hasta aquí yo me quedo para abrir el espacio del diálogo, como bien se sugiere en estos tipos de intercambio. Muchas gracias. Perdón, maestra Miriam, ¿va a haber participación de alguna de sus otras compañeras? No, maestra. Ok. Bueno, pues entonces demos la palabra a las preguntas. Maestros, espero que tengan el curso a la mano. Y si quisieran hacer alguna precisión, compañeras, compañeros de equipo, sería sumamente enriquecedor también escucharles a ustedes. ¿Alguna pregunta, maestras, maestros? ¿Cómo no sé si ya tengan el curso? A mí me gustaría escuchar de parte del equipo o de usted, maestra Miriam, cómo se traduce en este curso el enfoque del Plan 2022, cómo se atiende a estos enfoques del Plan 2022 que tienen que ver con la interculturalidad, que tienen que ver con la igualdad de género, que tienen que ver, en fin, con todos estos ejes que permean nuestro Plan 2022. ¿Cuál es la Bueno, diferencia entre el Plan 2018 y el Plan 2022? Adelante, quien quiera del equipo o usted, no sé. Adelante, por Bueno, favor. es importante recordar que es un espacio donde se acompaña en el ejercicio de la reflexión metalingüística, es decir, un espacio donde se estudia la lengua. ¿De qué manera aporta a esta perspectiva del nuevo plan de estudios? Estamos en una etapa social donde estamos empleando un lenguaje incluyente, por un lado. Y al hacer ejercicios de reflexión sobre la lengua, necesitamos también sensibilizar a este tipo de lenguaje que estamos ya empleando. Se sugiere pues que haya espacios que permitan eh, ver las variantes que se están incorporando a nuestra manera de comunicación actual. Eso por un lado. Por el otro lado, la igualdad de género, bueno, pues va muy de la mano. ¿Cómo se está, pues, cómo le explico, cómo me doy a entender? La lengua está cambiando y a partir de eso necesitamos sensibilizar a los nuevos profesores y crear una apertura del uso de los lenguajes y de cómo nos comunicamos a través de las estructuras sintácticas y de las estructuras morfológicas. Con esta propuesta de evidencia integradora, ¿qué le aportarían este curso en términos de justamente de pensar que si está totalmente enfocado este curso a un conocimiento estructural de la lengua,
cómo se vincularía entonces, qué recomendaciones dan en el curso para vincularse de una manera integral con los otros cursos que recuperan, desde lo que estoy escuchando, la otra perspectiva que en este curso pareciera ser que no es tan visible, ¿no? No sé si tal vez ayudara algún ejemplo con alguna de las actividades que están proponiendo, si pudieran compartir sobre esas actividades, sería como muy visible, por favor. Lo que sugerimos es justamente reflexionar sobre cómo enseñar la lengua. Y consideramos que podemos sacar provecho con los diferentes recursos tecnológicos que actualmente tenemos. Desde videos cortos, por ejemplo, que inicialmente era lo que considerábamos no solamente para este curso, sino con las otras. Videos cortos donde se hagan propuestas de enseñanza de acuerdo a las tendencias actuales, de acuerdo a nuestros contextos comunitarios, de acuerdo a las necesidades educativas, pero siempre promoviendo el ejercicio de la reflexión de la lengua y el uso de la lengua en los diferentes contextos. Bueno, pues no sé si haya de parte de los participantes que hayan tenido oportunidad. Maestro José Luis Samaguey, adelante, y luego la maestra Ariadna. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles a todos por este medio. Yo traigo a colación, ahorita con esta pregunta que usted hace, maestra Pilar, que es importante con estas cuestiones de interculturalidad y todo lo que se ha mencionado, que hubo una crítica hace poco que se le hizo a los libros de texto acerca de que ahora los niños y jóvenes, ya las niñas, ya no iban a aprender a hablar correctamente. Y resulta que en el enfoque actual lingüístico no hay correcto o incorrecto, hay adecuado o inadecuado. Entonces, desde ahí yo veo con el enfoque actual esta relación que usted está mencionando, ¿no? Los jóvenes y todos adecuamos nuestro discurso, nuestro vocabulario al contexto en el que estamos. Entonces, quizá ahorita nosotros estamos eligiendo ciertas palabras para ordenarlas y otras no. Si estuviéramos en otro contexto no académico, entre amigos, utilizaríamos otro tipo de palabras y incluso otras estructuras sintácticas. Son mucho más cotidianas, digamos, ¿no? Entonces, desde ahí ya empieza la conexión y hay que enseñar a los jóvenes no solo que no está mal, como se decía antes, utilizar ciertas expresiones, ¿no? Que son del habla popular mexicana o incluso los famosos albures, que tienen mecanismos sintácticos, morfológicos, etcétera, incluso poéticos, porque son los mismos que se utilizan en la poesía. Y por ahí ya vamos atendiendo estas cuestiones de la diversidad, de la inclusión, de la interculturalidad, porque alguien que habla con un nivel muy alto, muy elevado, con suma corrección, atendiendo todas lo que dice la Real Academia de la Lengua, no es mejor persona que alguien que no utiliza estos recursos, ¿no? Que la lengua ofrece por diferentes circunstancias. Entonces, estas reflexiones a las que se refiere la maestra Miriam también tienen que ser orientadas hacia allá. Pero creo que es más trabajo de los maestros que atienden o que van a atender este curso, eh, porque recordemos que los programas pues no son la Biblia, digamos, no hay que seguirlos a pie juntillas, sino que son sugerencias que nos hacen y nosotros tenemos la obligación
de todos estos enfoques, incluso a los que también se referían ayer en planeación y evaluación en ese curso, irlos adecuando a las circunstancias y a estos propósitos que nos plantea cada uno de los cursos, ¿no? Gracias por su atención. Gracias, maestro José Luis. Adelante, maestra Ariadna. Sí, yo quiero hacer un comentario con todo respeto, en el sentido de que, primero, no sé por qué seguimos separando el estudio de la morfología y la sintaxis en este nuevo programa, en este nuevo enfoque, pero sobre todo porque de alguna manera ya tenemos una comunicación digital. Y cuando hablamos de ese lenguaje digital, también estamos en el entendido de que, digo, lo voy a decir con todo respeto para los lingüistas, ¿no? Pero queda esto ya sobrepasado, digamos. Efectivamente, como lo comentaba ahorita el maestro José Luis, en el año 1986, en los programas del 86, ya empezamos a utilizar el término adecuado, no correcto e incorrecto. Entonces, me llama aquí la atención algo que está escrito en el programa, que tiene que ver precisamente con los antecedentes que maneja el curso, ¿no? Y dice textualmente el programa, si me permiten tantito, lo tenía yo aquí está. Dice, que el alumno es el que va a llegar a ese conocimiento, ¿no? Dice, la enseñanza de la gramática dentro del currículum son espacios de aprendizaje en los cuales las y los estudiantes, a través del ejercicio intelectual por el descubrimiento y formulación de los mecanismos formales operantes del sistema lingüístico, desarrollan y logran procesos de abstracción y de deducción. Entonces, yo me estoy imaginando aquí que en ese proceso de descubrimiento es, como mencionaba también el maestro José Luis, los albures, los chistes, pero hacerlo más dinámico en el sentido, ¿qué de monos quedamos en la escuela? Nuevamente, quedémonos en la escuela, ¿no? No quedémonos en la escuela, quedémonos en la escuela. Entonces, yo como que siento que sí los maestros tenemos esa libertad de utilizar el programa, de adecuarlo de la mejor manera, pero yo insisto en que esa división de una unidad estudiar una cosa y en la otra unidad estudiar la otra cosa, como que sí todavía se me hace de antes. Perdón, es mi opinión muy humilde y con respeto para todos. Gracias. Gracias, maestra Ariadna. No sé si quieran comentar algo con relación a esto, si hay alguna otra participación. Adelante, maestra Edith. Sí, a mí me gustaría hacer una participación más bien de carácter general, quizá no todo, no en torno precisamente de los contenidos. Miren, hemos estado entendiendo todo este proceso de diseño, de codiseño curricular como un proceso que se va generando en el propio camino. Yo creo que partir ya de un diseño que los compañeros nos están proporcionando es muy rico. Ellos ya hicieron un esfuerzo importante en el diseño que están haciendo de esta asignatura, pero me parece a mí que conforme vayamos caminando en la asignatura vamos a ir adquiriendo muchos otros elementos, quizá muchos otros materiales. Nos pasó ya con la experiencia que tuvimos en el trabajo de primer grado. Yo creo que muchos de nosotros empezamos con una perspectiva a lo mejor muy limitada sobre los cursos que nos tocó desarrollar en primer grado, y al final de los semestres teníamos una perspectiva muy diferente, mucho más rica quizá de cómo empezamos al inicio. Entonces yo no sé, estos ejercicios de acompañamiento al inicio del semestre me parecen también muy ricos, pero a lo mejor considerar la posibilidad de al final del semestre
tener un ejercicio, si no similar a este, sí a lo mejor que el equipo de diseño convoque a otros más, porque también hemos visto que es poca gente la que ha estado participando en el codiseño. Entonces podemos convocar nosotros más y una vez que ya tenemos la experiencia podemos decir, bueno, es que yo agregué esto, yo hice esto, yo replanteé los contenidos de esta manera. Esto que está diciendo la maestra que me antecedió, pues es importante ver si efectivamente en la práctica la separación de estos contenidos procede, o a lo mejor tendríamos que buscar mecanismos de integración, no sé. A mí me sucedió el semestre anterior, yo ya trabajé un curso nuevo del 22 y créanme que al inicio hacemos una guía que efectivamente nos va dando una guía de trabajo, pero al final tenemos una perspectiva totalmente diferente, mucho más rica, y creo que eso va enriqueciendo también el proceso de codiseño. Si entendemos este procedimiento como praxis, como práctica, como proceso, no podemos dejar de lado eso. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Edith. Me parece totalmente pertinente la propuesta. Bueno, pues si no hay más comentarios, si no quieren profundizar en alguna otra situación, los demás compañeros del equipo, pues pasemos al siguiente curso, que es Introducción a la Literatura. Adelante. ¿Ya se ve? Sí, Sí, maestro. todavía Ya se no ve. ha presentado. Ya se ve. Ahí está. Con presentación ya está. Adelante, maestro José Luis. Perfecto. Muchas gracias. Pues buenas tardes nuevamente, compañeros, compañeras. Nosotros nos va a tocar presentar el curso Introducción a la Literatura, que como ustedes saben, forma parte del trayecto formativo, formación pedagógica, didáctica e interdisciplinar. Es parte del currículo nacional del tercer semestre. Tiene 4 horas semanales y 4.5 créditos. ¿Cambió la diapositiva? Sí. Ok, Sí, maestro. Sí. perfecto. El propósito general que nosotros planteamos es el siguiente: que las y los estudiantes normalistas comprendan las características y funciones del lenguaje literario a partir de la lectura, la recreación y el análisis de una muestra representativa de obras pertenecientes a los diferentes géneros y subgéneros, para que vayan desarrollando el aprecio por los motivos estéticos, lúdicos, sociales y educativos de la literatura, teniendo como referente las aportaciones de la teoría y la crítica literaria. Por supuesto, en esta cuestión social ya estamos atendiendo estas cuestiones que ya manejábamos en el curso anterior, ¿no? De todos modos, más adelante vamos a ver cómo está la vinculación de manera más específica. Hay algunas ideas que el equipo de codiseño estuvimos planteando desde el inicio del trabajo. Y la primera es la idea de que la literatura es una ventana histórica que permitirá a los y las estudiantes facilitar el encuentro con algunos textos literarios mediante la comprensión de estas intenciones artísticas y estéticas que ya estaban en el propósito mencionadas. También otra idea: es relevante implementar estrategias para abatir el analfabetismo literario y continuar fortaleciendo el hábito lector. Todos sabemos que en la mayoría de los casos es un problema nacional e incluso en la mayoría de Latinoamérica, la cuestión del analfabetismo literario. Como pareciera que como lo hemos estado haciendo, pues más bien vacunamos a los jóvenes en contra de la literatura, ¿no? Son pocos los que realmente se acercan con esta idea que tenemos de literatura más académica, porque en realidad todos consumimos literatura cotidianamente. Claro, ¿qué tipo de literatura es el problema, no?
porque las letras de las canciones que escuchan ahora con los corridos tumbados, con todos estos géneros, también ahí hay mecanismos literarios y sí los consumen los jóvenes, pero no se dan cuenta que ahí también están presentes estos mecanismos y que es lo que tendríamos que estar trabajando nosotros, ¿no? No, si les seguimos diciendo que son cosas diferentes y que esa es algo que no deben consumir y que hay otras cosas que sí deben consumir, pues va a estar difícil que le ganemos a los medios de comunicación y a las redes sociales y todo esto, ¿no? Bueno, otra idea es que la literatura es un arte que se construye a través de palabras ligadas al sentir y pensar de la humanidad. Desde que surgió la humanidad, todos los registros que tenemos apuntan a que surgió también la literatura, junto con el lenguaje. Otra idea es favorecer habilidades para la escritura, la comprensión lectora y sobre todo el pensamiento crítico. También es una oportunidad para enriquecer el juicio moral y el desarrollo emocional y formar juicios propios sobre las relaciones de hombres y mujeres con lo que los circunda y concierne. ¿Sí? También nos permite reflexionar de qué manera la literatura nos lleva a autoconstruirnos, a reconstruirnos como seres políticos, sociales, culturales y afectivos. Esto al conocer y aprender sobre la vida de las y los otros, aunque sea ficción, es posible crear un espacio personal que rompe con la cotidianidad para enriquecerla y hacerla mucho más diversa, ¿no? Esto la última idea que planteamos es construir un marco teórico desde el cual se planteen nuestros estudiantes criterios de selección de textos literarios y hacer transposiciones para su enseñanza. Esta selección tendría que tener dos objetivos, ¿no? Seleccionar textos para ellos, para consumo propio, pero también seleccionar textos para compartirlos con los estudiantes de nivel básico y media superior. La estructura del curso que nosotros propusimos es en 2 unidades de aprendizaje. La primera se titula Hacia una conceptualización de la literatura. Y la segunda, Bases para el análisis, la reflexión y el goce estético de la literatura. En la primera tenemos 3 subtemas, igual que en la segunda. Literatura, características y funciones del lenguaje literario, la literatura como expresión artística y acercamiento a la literatura como expresión humana. Los 3, si se fijan, pues obviamente son complementarios. Y para la segunda unidad, referentes de la teoría literaria son estas teorías surgidas a partir del inicios del siglo XX y estas teorías emergentes que siguen surgiendo, ¿no? En la actualidad. El formalismo, el estructuralismo, la hermenéutica, la pragmática y estas teorías emergentes que les mencionaba. Luego hay que ver los géneros literarios clásicos y contemporáneos y finalmente los periodos y corrientes literarias. Recordemos que es una introducción y que esto van a ir desarrollándolo con más profundidad y amplitud en los cursos de literatura universal, hispanoamericana y mexicana. ¿Con qué cursos se relaciona? Bueno, pues de los de primero, que ya cursaron, con comprensión y producción de textos académicos, e introducción a la enseñanza del español como lengua materna, de segundo, con tipologías textuales y lingüística general, y con tercero, en este mismo semestre, especialmente con didáctica de la lengua y la literatura y con morfosintaxis, como ya mencionaba la maestra Miriam. Allá van a ver los recursos lingüísticos, ¿no? También que se utilizan en la literatura y podrán hacer ejercicios de análisis en poemas, en fragmentos de textos narrativos, etcétera.
Con los siguientes, en este mismo trayecto formativo: semántica y pragmática, literatura universal y didáctica de la oralidad. Luego con diversidad lingüística intercultural en quinto semestre, literatura hispanoamericana y didáctica de la lengua, y en sexto con literatura mexicana y didáctica de la escritura. Además, por supuesto, está directamente relacionado con el trayecto de práctica profesional y saber pedagógico con cada uno de los cursos de esta línea de formación. Esta es una idea, es una cita del programa que nos pareció muy importante ver con ustedes. Reconocer el potencial formativo de los textos literarios en sus componentes estéticos, lingüísticos, lúdicos, sociales, afectivos y educativos, y en la adquisición de experiencias lectoras en las que el estudiantado activará mecanismos de aprendizaje contrastivo, actitudes positivas hacia la literatura y la autonomía lectora, lo cual les permitirá comprender la realidad presente en el texto literario y los nexos que se pudieran encontrar con la realidad actual para un adecuado entendimiento intercultural. Lo que decíamos, este párrafo es como una síntesis de todas las ideas que nosotros estuvimos planteando. Para finalizar mi participación, les muestro la primera unidad hacia una conceptualización de la literatura. El propósito es que el estudiantado construya un concepto propio acerca de la literatura, no que se aprendan uno, sino que ellos construyan uno que los haga participar pues más activamente en esta definición a partir de la revisión de diversas propuestas provenientes de la teoría y la crítica literaria de diferentes etapas históricas y culturales, porque obviamente lo que entendemos por literatura bien es un concepto que se mueve, ¿no? Que no es estático. Y dependiendo de la cultura incluso y de la época, pues se puede entender de maneras diferentes. Para sensibilizar a las y los futuros docentes hacia la literatura como expresión humana y artística. Los contenidos, ya se los había mencionado, aquí se sugieren algunas estrategias y recursos de aprendizaje, como el trabajo autónomo en la búsqueda de información en fuentes físicas y digitales y colaborativo en la construcción del conocimiento, la lectura crítica y analítica de textos literarios y académicos, de los dos, para comentar, discutir y debatir los contenidos, por supuesto, con la guía del profesor. Elaboración de productos de aprendizaje, escritos, visuales, auditivos y mixtos, con un enfoque procesual, por supuesto. El apoyo de las TICAD y las redes sociales como canalizadores formativos y para la difusión de los productos de aprendizaje. Recordemos que esta es una característica también, que los productos debemos tratar de que no se queden dentro del grupo, ¿no? Sino que podamos darlos a conocer de manera más amplia. Y finalmente también la promoción de la conciencia metacognitiva para que el estudiantado regule sus procesos de aprendizaje. Las evidencias que tenemos planteadas, hay dos intermedias que son infografías con definiciones de dos tipos, una definición académica que ellos van a construir, pero también una definición con lenguaje literario, para que vean las diferencias y que hacer esta definición literaria incluye otras habilidades lingüísticas de los muchachos, ¿no? Un cuadro de análisis sobre características y funciones y finalmente un conversatorio sobre los aprendizajes construidos específicamente sobre estos contenidos que ya mencionamos. En este momento le cedo la palabra al maestro Arturo Munguía, que nos va a hacer favor de presentar la segunda parte. Gracias por su atención. Muchas gracias, maestro José Luis. Aquí estoy a la orden. Saludo a todos los asistentes en esta tarde. Es un gusto volverle a saludar, maestra Pilar.
después de algún tiempo de no encontrarnos. Y pues, como ya me antecedió el doctor José Luis, yo voy a compartir algunos puntos específicos de la unidad de aprendizaje 2. Esta unidad de aprendizaje se titula Bases para el análisis, la reflexión y el goce estético de la literatura. Para llevarla a cabo, es conveniente vincularnos con algunas ideas que el doctor José Luis ya retomó. Uno es que también con esta unidad nosotros pretendemos favorecer a contrarrestar el analfabetismo literario y que también a partir de las palabras, su construcción y con la ayuda del lenguaje podamos formar juicios propios en torno a la obra literaria y que a la vez sirvan como transposiciones didácticas a partir del conocimiento de ciertos modelos previos. Para esto, para presentar la unidad de aprendizaje número 2, tenemos que es de suma importancia aprovechar los saberes previos de la literatura. Esto para poder vincularlo a ciertos marcos teóricos y conceptuales, tanto de obras con sus respectivos autores. Además, pretendemos reforzar la construcción del concepto de literatura, que es básicamente de donde nosotros vamos a dar nuestro punto de partida. También estaremos al pendiente de diferenciar estos géneros literarios clásicos y contemporáneos y también los cambios que han experimentado a partir de la sucesión de estas corrientes literarias. También esperamos que sirva para conocer las teorías literarias del siglo XX y del siglo XXI. Ese es el recorte histórico que se pretende hacer en este curso. En la siguiente diapositiva que me va a hacer el favor de recorrer el doctor José Luis, viene un propósito de la unidad de aprendizaje que textualmente dice que el estudiantado normalista se apropie de los referentes y aportes de la teoría y la crítica literaria para analizar textos de diversos periodos y géneros literarios e identificar las diversas corrientes literarias que a través del tiempo han surgido mediante la lectura con sentido crítico para propiciar la reflexión histórica, estética y antropológica de las mismas. En este sentido, se sugiere que se aborden ciertos contenidos que están descritos en la próxima diapositiva. En esta unidad 2 se pretende que los contenidos a abordar sean los referentes de la teoría literaria. Estos ya los tomó hace un momento, los enlistó el doctor José Luis, señalando al formalismo, estructuralismo, la hermenéutica, pragmática y teorías emergentes. Teorías emergentes considerando también al psicoanálisis, el feminismo y los estudios culturales. Esto teniendo en cuenta cuáles han sido los aportes de la teoría y la crítica literaria ha tenido a lo largo de este tiempo. También se pretende desarrollar este otro contenido que son los géneros literarios clásicos y contemporáneos en esa gran variedad de géneros. También se abordarán los periodos y las corrientes literarias. Como podrá notarse en estos contenidos, lo señalo en la siguiente diapositiva, para abordarlos en esta unidad se sugiere una revisión bibliográfica. Esto es de suma importancia. Esta revisión bibliográfica de las principales teorías que surgen en los siglos XX y XXI, esto se piensa lograr mediante la comparación de fundamentos, principios y autores que faciliten la construcción de marcos explicativos tendientes a ejercitar sus habilidades para la crítica literaria. He aquí un punto central, las habilidades para la crítica literaria, y para este fin se señala
es conveniente identificar la estructura, el contenido y los mecanismos que influyen en el efecto estético de los diferentes géneros literarios. Ya en la siguiente diapositiva entramos de lleno a las estrategias y recursos para el aprendizaje que se sugiere en este momento. Uno de ellos tiene que ver con el lenguaje teórico crítico, en el cual se propone familiarizar a las y los estudiantes con este tipo de lenguaje básico para abordar los estudios literarios. Así también, en el segundo de sus puntos, es recomendable la elaboración de un glosario que nos permita ir acumulando esa serie de conceptos de los cuales estamos haciendo uso. Además, es necesaria la lectura de textos teóricos de la crítica literaria. Yo recuerdo que en un texto de un autor, de Gonzalo Martín Vivaldi, hablaba en torno a los principios de la escritura, nos recomendaba que todo escritor debe aprender de los grandes maestros. Luego entonces, quien aprende a pintar, en el caso de la pintura, aprende a copiar la técnica de los grandes maestros. Entonces, para nosotros es conveniente tomar estos textos teóricos de la crítica literaria que permitan el desarrollo de debates, conversatorios, mesas redondas, comentarios de texto, ensayos, artículos de opinión, entre otros, que sirven como un marco de orientación o de posible referencia. En el punto número 4 de estas estrategias y recursos para el aprendizaje que vemos en la siguiente diapositiva, se trata de que se recomienda organizar una revisión bibliográfica grupal, maestro José Luis, si me ayuda, en la que se identifiquen los referentes teóricos, fundamentos, principios y autores representativos mediante la elaboración de un cuadro comparativo que considere las teorías del siglo XX a las actuales del siglo XXI, que son las emergentes. Para su consulta inmediata y tener puntos de referencia en cuanto a las teorías, autores y conceptos básicos. También, en el punto número 5, a manera de conclusión, se recomienda la implementación de una mesa redonda que dé cuenta de los avances obtenidos. Esto ayudará a ir consolidando el propósito de esta unidad. Además, en el siguiente de los puntos de la próxima diapositiva, se propone que el docente guíe un proceso de investigación en la que se integre una línea del tiempo que concentre los periodos y corrientes literarias. Ya lo hicimos conceptualmente con aquellas teorías, los autores, los conceptos, y ahora en esta línea del tiempo concentramos periodos y corrientes literarias. Es necesario abundar que también es recomendable continuar en la implementación de situaciones didácticas cuya intención impacte en el desarrollo del gusto por la lectura y el fortalecimiento de la autonomía lectora, que en síntesis, esto es lo que hemos estado cuidando desde la unidad 1 y vinculado a los propósitos del resto de cursos que integran este semestre. Ya casi para finalizar en las estrategias y recursos para el aprendizaje, se tiene que los productos de aprendizaje que hemos venido desarrollando o explicando permitirán al estudiantado contar con los elementos necesarios para su participación en el café literario, que este es el punto central donde, como evidencia de unidad, nos permitirá ver el nivel de avance que estos han logrado. ¿Cómo pretendemos evaluar la unidad? En este café literario se están estableciendo el saber conocer, saber hacer, saber ser y estar, en el que partimos de un saber conocer al señalar que reconoce los géneros literarios clásicos y contemporáneos.
Comprende las características de las corrientes literarias. Reflexiona sobre las teorías literarias y la importancia que tienen en el análisis literario. Si esto que ya hemos dicho está en claro, entonces nos permitiremos vincular con un saber hacer. ¿En qué consiste este saber hacer? En que elabora textos de análisis literario para compartir, realiza investigaciones para fundamentar sus aportaciones y usa las herramientas tecnológicas para ampliar los saberes. Una vez que hemos conocido estas dos particularidades, tendremos que cerrar el propósito de los criterios de esta unidad, los criterios de evaluación de esta unidad, al señalar saber ser y estar mediante la valoración a la literatura como expresión artística, reflexiona desde una perspectiva inclusiva las producciones literarias y el papel de las mujeres en esta actividad humana, reflexiona sobre las obras consideradas patrimonio de la humanidad desde el análisis literario y la exclusión de otras obras literarias, participa respetuosamente con el resto de sus compañeros y compañeras, valora el trabajo colaborativo participando de manera espontánea y fundamentada, así como promueve la igualdad de género y los derechos humanos que ya están explícitos en la nueva escuela mexicana. A punto de concluir mi participación, tenemos el establecimiento de la evidencia integradora del curso. Si bien, como ya hemos respetado tanto el propósito general, así como el propósito de cada unidad, tenemos que, en este sentido, nosotros nos podemos vincular, es recomendable vincularnos con este curso de introducción a la literatura, con otros como lo son morfosintaxis y didáctica de la lengua y la literatura, ya que a partir de estos avances podríamos, o se sugiere, instrumentar una revista digital que también establece el saber conocer, saber hacer y saber ser. Entonces, a partir del saber conocer, se propone que reconoce a la literatura como una expresión humana y artística, construye conocimientos sobre la literaturidad para la comprensión de las características y funciones del lenguaje literario, identifica las épocas y corrientes literarias, enuncia diferentes teorías literarias que sustentan el análisis de las obras y conoce las estructuras de diferentes tipos de texto en un tono altamente conceptual. ¿Cómo lograrlo? Esto mediante un saber hacer. El primero de ellos señala, demuestra que contextualiza el proceso de aprendizaje e incorpora temas y contenidos pertinentes. Aplica un pensamiento reflexivo, crítico y creativo al elaborar la revista electrónica. Moviliza los saberes para la composición y diseño editorial. Articula capacidades para organizar el pensamiento, comprender, producir y valorar discursos escritos, orales y audiovisuales. También elabora textos cuidando las propiedades de estos. Fomenta la apreciación estética, la creación y el desarrollo de la competencia literaria en la comunidad escolar. Y para finalizar, utiliza las culturas digitales, sus herramientas y tecnologías para la elaboración de la revista digital. Al promover tanto el saber conocer y este saber hacer, nosotros pretendemos adecuar también a las necesidades de la nueva escuela mexicana el saber ser. Uno, mediante el hecho de que promueve en sus relaciones la equidad de género y el reconocimiento de la diversidad. Además, sustenta su trabajo académico en valores y principios humanos, tales como respeto y aprecio a la dignidad humana, la no discriminación, libertad, justicia, igualdad, democracia, sororidad, solidaridad y honestidad, así como valora el trabajo colaborativo para acceder a mejores aprendizajes. Hasta aquí la presentación de la evidencia integradora y cedo el turno al
al doctor José Luis para hacer el cierre de esta presentación. Adelante, maestro, y muchas gracias por facilitarme la transición de diapositivas. Sí, por favor. Muchas gracias, maestro, por su participación. Bueno, quisimos cerrar con esta frase. Estoy aquí en la escuela y parece que están arreglando algunas cosas. Espero que no sea tan molesto para ustedes. Finalmente, se recomienda orientar al estudiantado para que, considerando las diferencias entre el contexto de emisión y el de recepción, realicen un análisis crítico del discurso en las obras literarias que se aborden, con la finalidad de que identifiquen y reflexionen la forma en que se establecen, potencian y reproducen las relaciones sociales a través del uso del lenguaje, tales como las relaciones de poder, asimetría, manipulación, explotación e inequitativas entre personajes narrativos y las ideologías que representan, ya sea de forma explícita o implícita, las cuales también se encuentran presentes en otros géneros, como el ensayo y la poesía, por ejemplo. Lo anterior permitirá potenciar el poder formativo de los textos literarios a partir de sus componentes sociales educativos, además de atender los criterios de interculturalidad, inclusión y equidad de género desde la selección, lectura, análisis y discusión de los textos literarios y teóricos que se incluyan en el curso. Como les había anunciado al inicio, pues este es lo que estamos planteando para atender los requerimientos de la nueva escuela mexicana. Con esto terminamos. A nombre de la maestra Angélica Araceli Vázquez Ricaño de la Escuela Normal Superior de Querétaro, que por motivos de trabajo no pudo acompañarnos hoy, del maestro Arturo Munguía y de un servidor, les damos las gracias por su atención. Aquí tienen nuestros correos electrónicos. Por supuesto, a nosotros tres también se suma el personal de la DGESUM que está acompañando, como la maestra Pilar, entre otros, el doctor Julio, entre otros. Muchísimas gracias por su atención y quedamos atentos a sus preguntas y comentarios. Gracias, maestros. No sé si hay algún comentario de parte de los participantes. Algo que quisieran comentar, maestras, maestros, todo bien. Maestra Edith, adelante. Maestra Sí, Silvia. sí, gracias. A mí me queda clara la lógica de construcción que han tenido los compañeros y les agradecemos mucho el esfuerzo de organización de estos contenidos. Pero me parece que no podemos dejar de lado toda la riqueza que hemos tenido también a lo mejor en otros planes y en otras ocasiones que hemos tenido oportunidad de trabajar con el asunto de la literatura, porque creo que se está quedando a lo mejor un poquito en un nivel como muy teórico. Recordemos, por ejemplo, los seminarios de apreciación literaria del Plan 99 y lo que nos proponían, ¿no? Los cafés literarios, efectivamente, que ustedes ya lo tienen ahí integrado, los museos literarios, las visitas a la biblioteca, las visitas a las librerías, los performances literarios, que a mí me parece que son una opción muy interesante ahorita para combinarlos con estos proyectos comunitarios que nos está demandando la nueva escuela mexicana y que podemos tomar una problemática. Nosotros acabamos de tener un performance literario al final del ciclo anterior. Bueno, tomamos la problemática del deterioro ambiental y con ello trabajamos teatro de sombras, teatro guiñol, cuentacuentos, canción, poesía coral, etcétera, ¿no? Me parece que tiene que ser un curso extremadamente dinámico. Cada uno de nosotros tendrá que darle ese dinamismo, ese salir, porque, bueno, la intención es, como bien ustedes lo apuntan, es una intención estética, sí, pero también es una intención que nos lleve al desarrollo del pensamiento crítico, al desarrollo de los valores, de la cuestión moral. Me parece que es un curso muy ambicioso y, sin embargo, creo y estoy convencida que la literatura puede alcanzar todos esos elementos que ustedes nos están planteando. Entonces, bueno, por una parte agradecerles este esfuerzo de diseño y por otra parte invitarlos a que, bueno, esta parte del curso de introducción a la literatura tiene que ser un curso extremadamente dinámico, extremadamente bonito, ¿no? Por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica nos ofrece una amplia oportunidad de trabajar, ¿no? Esta edición que sacó de hace ya algunos años de Vientos del Pueblo con los cuadernitos estos pequeñitos con los que podemos hacer
con los muchachos retos de lectura me parece muy interesante. Estas otras colecciones de A la orilla del viento, en la que ya vienen distribuidos y seleccionados los documentos para niños de que empiezan a leer, para los que ya leen bien, para los grandes lectores, me parece que también es otra posibilidad enorme de acercarnos a la literatura desde perspectivas a lo mejor menos clásicas, ¿no? Entonces, bueno, creo que en suma es un curso que nos da para trabajarlo de manera dinámica en todos los sentidos y en coordinación, precisamente con lo que ustedes ya dijeron, con didáctica de la lengua y la literatura y con morfosintaxis. Me parece que podemos integrar equipos muy, muy buenos de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Edith. Adelante, maestra Silvia. Gracias, buenas tardes a todos. Sí, coincido con la maestra Edith. Primeramente felicito a los compañeros. Creo que esta parte de introducción a la literatura siempre nos ha apasionado a todos los que estamos en español, ¿verdad? Y como que todos le queremos agregar parte de nuestro sello personal, pero coincido completamente en el sentido de que sí, que no nos dice que no lo hagamos, por supuesto, el programa, porque el programa nos sugiere, y creo que nosotros ya de manera particular podemos enriquecerlo con todas esas partes que ya se mencionaron, pero sobre todo también con esto de trabajarlo a partir de nuestro enfoque, ¿no? De las prácticas sociales del lenguaje, cuáles son, digamos, la parte literaria con la que convergen o se relacionan nuestros alumnos. Incluso, bueno, creo que más adelante hay cursos que tienen que ver con la creación literaria, pero se puede iniciar aquí esa parte de creación literaria precisamente para no quiero retomar lo que decía la maestra, para no cansarlos a lo mejor con literatura un poco de momento que pueda ser un tanto cargada, pero que sí podemos iniciar con literatura que ellos conocen, que parte de ellos, que incluso ellos mismos pueden crear, ¿no? Y creo que este enfoque sociocultural de las prácticas sociales del lenguaje nos permiten todo eso, ¿no? Nos da lugar, nos da pie, y claro que tiene mucha relación con didáctica de la lengua y la literatura, y lo vamos a comentar, ¿no? Porque tendríamos que hablar también de las características que tiene, por ejemplo, el lenguaje de la literatura que hay en el contexto, que conocen nuestros estudiantes y todo eso, ¿no? Solamente eso, gracias. Sí, maestra Silvia. Adelante, maestro Arturo. Muchas gracias. Pues qué interesantes comentarios los que están generándose a partir de esta recomendación que hace la doctora Edith Linares, porque al parecer lo que se planteó en este curso cayó en terreno fértil, porque a partir de lo que aquí se ha planteado, lo resume muy bien la doctora Silvia Vargas Lubiano. No nos dice que no lo hagamos, ¿verdad? Pero en nuestras secuencias didácticas seguramente estarán presentes toda esta serie de actividades que enriquecen tanto ese gusto por la lectura y también ese desarrollo crítico de la misma. Es muy importante lo que nos recomienda en la primera parte la doctora Linares, porque bien, hay que recordar que existe un curso con el cual nos vinculamos fuertemente y que es Teoría y Crítica Literaria, antecedente en el Plan 2018, no sé si lo recordaremos. ¿O qué tal aquellos otros que son didáctica de la lectura, que también aparecen en el plan anterior y que nos contagian de este gusto por la lectura con documentos muy valiosos generados por PISA? ¿O qué tal los documentos en el plano nacional, como es la estrategia 11+5, entre otros, que nos ayudarán a fomentar a estos alumnos lectores y que una vez bien enganchados a la lectura sean unos lectores autónomos, críticos hacia lo que es la intención de este curso de que les estamos presentando hoy, y que sin lugar a dudas es un proceso largo,
y un proceso largo y arduo en el que todos colaboramos. Todos los cursos que nos anteceden y todos los cursos con los cuales estamos trabajando a la par. Gracias. Gracias, maestro Arturo. Pues sí, me parece que todo esto abona a enriquecer este curso. Recordemos que tenemos 3 cursos más sobre los cuales estamos trabajando también. Incluso algunos de sus compañeros que ahorita están presentando son parte de estos equipos que me encantaría, maestra Edith, que pueda sumarse. De verdad, lo que hace falta justamente es sumarnos a estas actividades de codiseño, porque el trabajo es bastante, digamos, implica mucho tiempo de organización, de ponerse de acuerdo, y me parece que justamente estas voces son las que también nos van a enriquecer. Estoy segura que los compañeros que están ahorita y que se van a continuar con los siguientes cursos tienen ya estrategias como muy particulares con textos sugeridos, y creo que el preámbulo justamente de este curso tiene que ver con ese espacio afectivo que se pueda construir a partir del análisis de un texto. Tal vez habría que haber hecho hincapié en algunos párrafos del curso donde se hace mención a ello, ¿no? Incluso la tradición oral, como estos textos literarios desde la oralidad están, digamos, planteados también, y pues yo les invitaría a que pudiesen leer con calma el curso, y seguramente en los próximos cursos tendremos oportunidad de plantear todas estas estrategias que tienen que ver con el acercamiento a la cultura escrita literaria, ¿no? El maestro Julio anda por aquí. Maestro Julio, nos da gusto saludarle. Si gusta comentar algo o no, aquí está de visita, anda seguramente en todas las reuniones ahorita de habilitación. Muchísimas gracias, y maestro Julio, les doy la palabra para pasar con el siguiente equipo de codiseño. Gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Muy buenas tardes a todas, a todos. Tuve la oportunidad de estarles acompañando el día de ayer, pero tenía un problema con mi máquina, no podía acceder al micrófono ni a la cámara, y no tuve la oportunidad de saludarles. Pues en primer lugar, pues agradecerles enormemente a nombre de la Dirección General el compromiso para que el trabajo que han realizado cada uno de los equipos pues permita que nuestras maestras y maestros que no han participado del diseño de alguna manera no estén en la orfandad, porque el programa, digamos, el currículo pensado tiene una transición a un currículo escrito. Pero si ese currículo escrito a veces no se le da vida desde la esencia de quienes, desde la voz de quienes lo diseñaron, y la persona que lo lee no alcanza, digamos, a comprender la lógica y la esencia que se le ha impreso, pues probablemente diga que muchas gracias por el programa, pero dejo de lado y me voy a tomar el que siempre he agarrado del plan 99 o del plan 18, o el que yo mismo, nosotros mismos hemos construido porque no nos hace sentido. Entonces creo que ese sentido de orfandad, digamos, se atiende con este acompañamiento que es relativamente poco tiempo, pero alcanza a ilustrar un poco la forma en que fue pensado, porque no se trata, más bien se trata mucho de que entre ese currículo pensado y escrito que hoy tenemos, tenga una brecha lo más cercana posible al currículo vivido. Si decimos gracias, pero nosotros vamos a hacer otras 25 cosas diferentes, entonces significa que la brecha sigue abriéndose, no es tan estrecha. Entonces, me parece que es fundamental el ejercicio no solo de exposición de nuestras y nuestros compañeros, sino el ejercicio de realimentación, ¿no? De abonar a los cursos desde quienes no lo construyeron, porque se enriquece, independientemente que de manera prescrita tenga algunas cosas, ya en lo que podemos hacer nos podemos alimentar con otras posibilidades. Así que básicamente era eso, expresarles el reconocimiento, el agradecimiento por este ejercicio. Me parece, esto lo decimos en todos los grupos, nos parece que hay algunos cursos que aglutinan y que provocan una siguiente reunión más profunda. Me gustó la maestra que compartió. Habría que reunirnos otra vez para ver qué hicimos, ¿no? ¿Qué hicimos en este sentido? ¿Cómo lo enriquecimos? Porque nosotros tenemos una posibilidad, queridos colegas, queridas colegas.
Dado que ha sido construido por las propias comunidades de la licenciatura, nosotros podemos hacer actualizaciones de los cursos sin que pase un acuerdo secretarial. No cambia la denominación, pero los contenidos, o a veces los contenidos no, pero las propuestas de evidencias de aprendizaje, en algunos casos el replanteamiento, quizás un giro a un propósito, porque a veces la evidencia que pedimos supera por mucho al propósito que pusimos. Fíjense que hay una armonía, esa armonía es bien importante, y cuando uno toma distancia y revisa entre el propósito, la evidencia y el criterio, de repente el criterio supera la evidencia, o el criterio supera al propósito, o el propósito es muy fuerte y la evidencia no corresponde a los niveles de profundidad que espera el propósito. Es un juego extraordinario, casi hasta estético, creo yo, creativo, de armonía entre el propósito, la evidencia y los criterios que estamos evaluando. Y creo yo que en el currículo vivido, muchos de nosotros, por la experiencia, van llenando esos eslabones débiles, los fortalecemos, o los vacíos los llenamos, porque finalmente todos los vacíos se llenan. Y si esos vacíos los dejamos, si no los llena el maestro, los va a llenar el estudiante. Entonces, y el estudiantado. Y cierro. Lo que planteaba la maestra Pilar, si no recuerdo, en el curso anterior, ¿y cómo vamos a atender el género sin forzar el género? ¿Cómo vamos a atender la parte emocional sin forzar, sin que se sienta forzado, incorporar el elemento de inclusión o emocional en nuestros cursos o en estas denominaciones, abriendo párrafos que a todas luces, sobre todo ustedes que tienen la experiencia literaria, se ven párrafos forzados para atender una política, ¿no? Pensaba yo, más allá en géneros literarios, es en el género, en la literatura. Y entonces tenemos cuántos libros van a leer o cuántos accesos van a leer a los jóvenes sobre literatura, sobre género, sobre literatura, poesía o lo que ustedes tengan que van a hacer. Son ustedes las expertas y expertos, pero ¿cómo vamos localizando ya un grupo quizás de autores o de textos que puedan leer? Porque lo dijo bien la maestra que inició, creo que fue Nancy, decía, el curso tiene que ser vivencial. Bueno, ya me enganché, porque ese es un tema que traemos en la de GESUM. A Pilar le gusta mucho la literatura. El equipo de la GESUM nos gusta mucho la literatura. Tenemos poetas, escritores, cuentistas en el equipo de la de GESUM. Entonces nos gusta mucho. Hay promotores de lectura y tenemos los talleres de promoción de la lectura de la de GESUM desde hace años, desde hace 8 años. Entonces nos parece que tener maestras y maestros lectores podrá eventualmente tener un mayor impacto, una mayor incidencia en que tener nuevas generaciones de estudiantes de secundaria o de media superior lectoras. Y cierro, pero es porque ya me enganché, ni modo, ¿para qué me invitaron? O me invitó la maestra. Debo decirles que tengo un estudio que está cumpliendo 17 años, que hago el mismo ejercicio desde hace 7 años, y he publicado, he presentado los resultados en 3 cohortes. Y yo quiero decirles que en eso he presentado en este trabajo de investigación estudiantes de primer acceso al primer semestre, al nivel de educación superior, maestras en las maestrías y en el doctorado. Y siempre les pregunto la primera semana 3 o 4 cosas. ¿Quiénes son? ¿De dónde son? 2 cosas que las apasionen en la vida, no que les guste, que les apasionen la vida. ¿Y cuál es su último libro leído? ¿Por qué pongo esto? Porque me conecté un poco coincidentemente con el curso. Porque lo que me he encontrado es que aún a nivel de doctorado encuentro colegas que dicen, a mí no me gusta leer. En doctorado, en maestría, siendo maestras de educación superior o maestras de media superior o maestras de educación básica, y dicen, es que yo, el último leído, pues fueron los de abajo, o fueron, o un texto que de hace 8, 10, 15 años cuando alguien se los dio. Y estamos hablando de docentes. Hay una diversidad. Y en este estudio, que está cumpliendo 17 años, los jóvenes de primero, me ha tocado jóvenes que dicen, pues yo soy de letras, yo soy de la Facultad de Letras, y ustedes creen que los de letras leemos. Es como de repente aterrador, de repente decir, mire, yo soy egresado de letras, pero a mí no me gusta leer. Es decir, ¿por qué? Porque a nosotros nos enseñaron cosas técnicas,
de la lengua, de la literatura, pero no nos cultivaron la cultura de leer. El ejercicio, las estadísticas son extraordinarias. Hay un grupo de 5 autores, de 8 libros, digamos un grupo de libros que de ahí no pasan y se han ido reconfigurando un poco en los años y sigue habiendo textos que se siguen leyendo. Hasta hace 6 años seguían siendo los libros de superación personal los que decían jóvenes de primer semestre de educación superior, maestras y maestros de maestría y maestras y maestros de doctorado. Entonces, creo que vale la pena saber quiénes son nuestros estudiantes, qué leen o qué han leído o dónde están sus gustos, porque esos elementos tienen que permear en saber cómo voy a replantear mi clase, porque el curso no puede pensar, o nuestros cursos no pueden pensar que nuestros jóvenes ya tienen la experiencia para dar la continuidad y la profundidad en los temas. No en literatura, en cualquiera, en lingüística, en matemáticas, en pensamiento creativo, no por llegar a educación superior ya están inmersos en ellos. Y hay un buen grupo que desde luego van a ser personas apasionadas en la licenciatura que han elegido. Creo yo que esta cultura nos la merecemos mucho, saber quiénes son nuestras y nuestros estudiantes, porque a partir de sus gustos, de los libros que han leído, se arman todo lo que ustedes saben que son expertas y expertos. Y creo que eso le ha funcionado muy bien en los talleres a la dirección general. Y cierro, tal vez recordará la maestra Pilar o ustedes mismos, hace 2 años, antes de la pandemia, hicimos un seminario de literatura. Lo hicimos con el maestro Salvador de Zacatecas, no sé si está aquí, con la maestra Irma, la querida maestra Irma, que está hoy, de alguna manera nos acompaña porque ella trabajó mucho, pero que su condición de salud hoy no nos permite estar y ojalá alguien le pueda expresar un abrazo solidario de nosotras y nosotros. Y la maestra Mónica Ledesma de la Normal Fronteriza de Tijuana. Fue un seminario de literatura donde invitamos a diferentes autoras, autores y colegas de escuelas normales que también escriben literatura, poesía, y habría que compartir nuestras propias producciones, porque si nosotros decimos que hay una justicia social en la justicia curricular, entonces nuestros textos tendrían que alimentar nuestros programas. Es decir, reconocernos no solo como docentes, sino como lectores. Perdón que me tomé la palabra, pero es que el curso, ¿quién nos engancha con la iniciación a la lectura? Sería terrible que no estuviéramos. Y bueno, me baso en ello. Pero en el fondo lo que quería decir era muchas gracias por el tiempo que han donado, que han dado para tener nuestros cursos. Y gracias a quienes alimentan. Y ojalá que eventualmente pudiese haber una siguiente reunión para decir, ¿y cómo nos fue? Creo que también eso es merecido. Lo hablamos con la maestra Pilar, pero a veces los tiempos no nos alcanzan para esas reuniones. Ojalá que en pudiésemos hacer el ejercicio. Gracias, Pilar. Perdón por el atrevimiento de tomar tanto la palabra. No, maestro, al contrario, muchas gracias. Pues sí, digamos entonces que queda casi como un acuerdo que tenemos que perseguir porque luego se nos van los tiempos de revisar, de platicar cómo nos está yendo con estos cursos. Y sí, les convoco a leer con calma el curso porque también se menciona esta parte de recuperar el contacto, la cercanía, la relación que tienen los estudiantes normalistas, qué es lo que leen, qué es lo que les gusta, ¿sí? Me parece que ese es el gran punto de partida y no dejen de tener libros en ese espacio, porque la única manera de acercarnos a la literatura es leyendo literatura, o sea, no hay de otra. El análisis literario llega justamente cuando tenemos elementos y posicionamientos ante la literatura, ante lo que quieren compartir las mujeres y los hombres en un texto literario y entonces podremos empezar a crear teorías literarias de análisis. En fin, pues muchas gracias. Estamos en esas. Seguramente nos veremos y vamos a pasar con el último curso del día de hoy, que es el curso de didáctica de la lengua y la literatura. Además, un curso muy vinculado. Tal vez aquí encuentren justamente esas respuestas, ¿no? Estamos en la introducción a la literatura. Tal vez entramos desde el análisis literario, pero vamos a ver cómo se vincula con este curso de didáctica de la lengua y la literatura. Tal vez aquí encontremos esas estrategias que comenta la maestra Edith. Adelante.
Sí, gracias, maestra Pilar. Vamos a estar la maestra Miriam y su servidora presentando el curso. Maestra Miriam, si gustó proyecto. Ok, adelante. Bien, este curso, Didáctica de la Lengua y la Literatura, pues al igual que los otros se sitúa también en tercer semestre. Fue un curso donde se dialogó mucho, donde pensamos múltiples escenarios y múltiples propuestas para el abordaje. Al igual que los demás, consideramos, y está más que decirlo, que no es como que lo único que se hace es una sugerencia para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la didáctica y de la lengua y la literatura. Entonces, en este sentido, vamos a dar inicio con elementos bases. Maestra, si gusta proyectarlo completo porque se ve, no se ve la pantalla completa. Gracias, muy amable. Este curso forma parte del conjunto del trayecto formativo, formación pedagógica, didáctica interdisciplinar, es de carácter nacional, a la semana son 4 horas y los créditos son 4.5. Los responsables, el equipo de codiseño está conformado por la maestra Silvia Vargas, la maestra de la Luz Berlanga, la maestra Angélica Vázquez, que bien ha colaborado con el equipo de codiseño anterior y que esto nos permitía nutrir y hacer enlaces con el equipo de literatura, y su servidora Miriam Noriega. En general, lo que buscamos o lo que sugerimos como propósito general es que los normalistas pues tengan una apropiación de los saberes teóricos y metodológicos que van a sustentar o que sustentan la didáctica como ciencia para hacer correspondencia con la enseñanza de la lengua y literatura. Es decir, se hace un acercamiento desde qué es la didáctica y se va haciendo un ejercicio guiado sobre la exploración de las diferentes metodologías didácticas que se han propuesto, y esto para reflexionar sobre los usos y las funciones de la lengua y de la apreciación literaria, para que los mismos muchachos, los mismos jóvenes diseñen y, si es posible, apliquen y evalúen estrategias de intervención. El curso se relaciona con dos líneas principales. La primera es con las bases teóricas y metodológicas de la práctica. Vemos una estrecha relación y una importancia muy fuerte de este curso, al igual que esta línea de bases teóricas y metodológicas. También la de prácticas profesional y de saber pedagógico y de formación pedagógica, didáctica e interdisciplinar. Además, reconoce el equipo la vinculación con otros 4 cursos específicos, los cuales son planeación y enseñanza de la evaluación y de los aprendizajes, intervención didáctico-pedagógico y trabajo docente, morfosintaxis e introducción a la literatura, como ya lo hemos venido señalando en los diferentes cursos. Este curso contribuye a diferentes dominios y diferentes desempeños del perfil de egreso, los cuales son, por un lado, nos encontramos con, si me apoya, maestra, la habilidad o el ejercicio de contextualizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, por un lado. Por otro lado, el fortalecimiento y la formación propia pedagógica, didáctica y disciplinar de los normalistas, el desarrollo del pensamiento reflexivo, crítico, creativo y sistemático a partir de diferentes espacios de aprendizaje que se sugieren en este curso. Adelante, maestra. Contribuye a este curso a diferentes rasgos del perfil profesional. Por un lado, la cuestión de la ejecución de los valores y principios cívicos, éticos y legales, el dominio de los enfoques y fundamentos de la enseñanza del español,
los saberes de planear y diseñar procesos de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a las características de su estudiantado, la gestión de ambientes de aprendizajes colaborativos, incluyentes y con perspectiva de género, el uso de la tecnología, en fin. Además, contribuye a saberes de evaluación de los procesos de enseñanza. Se reconoce como usuario de una lengua de manera competente, en este caso del español. Domina unidades de estudio de la lengua y cuestiones de la literatura y utiliza la competencia comunicativa para organizar su pensamiento y comprender y producir y sobre todo valorar los diferentes discursos que tenemos. La estructura de este curso son 2 unidades. La primera se las voy a compartir yo y la siguiente la maestra Silvia, para de una manera muy puntual en mi caso. La primera unidad de aprendizaje denominamos la didáctica y las prácticas sociales de la lengua y la literatura. Es un espacio que sugerimos proporcionar para promover la identificación de los elementos que contribuyen a la didáctica como ciencia. Comprenden los diferentes enfoques, métodos didácticos mediante la revisión teórica de programas curriculares vigentes y la reflexión sobre las funciones y las prácticas sociales de la lengua y la literatura. Esto a fin de construir estrategias didácticas acordes a los requerimientos de los planes y programas de educación obligatoria vigente. El contenido de esta primera unidad que sugerimos es la didáctica como la didáctica como ciencia, donde se exploran cuestiones sobre el objeto de estudio, categorías, leyes y principios de esta misma, enfoques y métodos didácticos para la enseñanza de la lengua y la literatura, y espacios de reflexión de las funciones y prácticas de la lengua y la literatura. Sugerimos que en este espacio sea abordado de una manera de experiencias, de vivencias. Los contenidos que se proponen son puntos de partida, pero nada más se vuelve más significativo cuando se involucra al estudiante a vivir lo que se propone. Y de una u otra manera, que estos sean transferidos a su práctica docente. Como evidencia de esta unidad, sugerimos un texto reflexivo en el que sintetice la importancia de la didáctica de la enseñanza de la lengua y la literatura, donde recuperen todas estas cuestiones, pero principalmente que muestre al ser reflexivo procesos de experiencias, de vivencias y sobre todo posibles impactos que pudieran tener los muchachos en su formación con el profesor responsable a través de un modelaje. Es importante que se haga este ejercicio, es lo que se sugiere. Adelante, maestra Silvia. Sí, gracias. Bueno, yo les voy a compartir lo referente a la unidad número 2. Y bueno, pero antes sí quiero comentarles que, bueno, las 2 unidades están pensadas desde, digamos, considerando la didáctica desde las famosas prácticas sociales del lenguaje. Y de hecho ya la maestra Miriam señalaba la reflexión indispensable a realizar acerca del uso de la lengua y cómo ésta se vivencia y también cómo se reconoce la literatura en los diferentes contextos, ¿no? Entonces, bueno, por eso antes, otra cosa también fundamental y diferente, digamos, que nosotros consideramos que estamos integrando en este programa, es que, bueno, no estamos separando la parte de la didáctica de la lengua y la parte de la literatura, las estamos viendo como de manera unida, de manera articulada,
puesto que el lenguaje da lugar a la literatura, entonces no lo quisimos ver de manera separada, ¿no? Y de ahí que, bueno, en la segunda unidad se llama práctica docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua y la literatura. Tiene como propósito fundamental el diseño de las estrategias, pero también la elaboración e implementación de recursos y materiales que apoyen en la enseñanza de la lengua y la literatura, para que en un momento dado esto permita su intervención en la docencia, ¿no? Para ello, bueno, ahorita vamos a ir se sugiere que se revise los planes y programas de estudios vigentes. De hecho, cuando estábamos trabajando el programa no teníamos, no se había definido completamente cómo iba a ser el programa de educación secundaria o de la educación obligatoria. Sin embargo, nosotros ya estábamos en la revisión de los preliminares para poder abordar esta parte de la unidad, ¿no? Y trabajarla a partir de la reflexión de los usos y funciones de la lengua, con la finalidad de propiciar el desarrollo de las capacidades tanto comunicativas como estético-literarias. Creo que hay otro micrófono abierto, no sé si continúo. Gracias. Y bueno, pensamos que hay cuestionamientos previos que deberíamos de hacernos todos como docentes, nosotros como partícipes también de un programa, pero también nuestros estudiantes como futuros profesores de la enseñanza del español, ¿no? Y que es, bueno, ¿para qué ellos tendrían que enseñar lengua y la literatura? ¿Cuál sería el propósito de este tipo de enseñanza? ¿Y qué debe de saber el maestro de español para que en la escuela secundaria pueda desarrollar este tipo de competencias, tanto que las competencias comunicativas como la de la literatura? De ahí que nosotros definimos dos contenidos temáticos. Primero son las prácticas de lengua y literatura en los planes y programas de estudios vigentes, que tiene la intención de que se haga una revisión, antes de llegar al diseño de estrategias, se haga una revisión pues de estos planes y programas, en el sentido de revisar, bueno, qué es lo que nos aportan ahora, digamos, el campo formativo en el programa vigente en relación a la enseñanza de la lengua y la literatura. O con qué enfoque también se está proponiendo que se desarrolle, cuál es la finalidad, por ejemplo, de ese campo de lenguaje que ahora viene a abarcar también la literatura, ¿no? Y el otro contenido es el diseño de estrategias para la enseñanza de la lengua y la literatura, en donde, bueno, dejamos un espacio abierto a partir de los elementos teóricos y metodológicos que se abordan en la unidad 1, que se tenga pues cierta libertad para poder llegar a esas estrategias que tienen que ir unidas a la reflexión que hay sobre la lengua, y sobre todo pues partir del contexto o de la enseñanza situada. Y bueno, en esa misma unidad proponemos que se elaboren o se diseñen recursos y materiales didácticos propios para la enseñanza de la lengua y de la literatura. Y de ahí que planteamos algunas estrategias y recursos para lograr este aprendizaje. Y primeramente es pues recuperar esos saberes previos en cuanto a cómo vivieron incluso esa parte de la enseñanza del español, cómo el desarrollo, o mejor dicho, cómo se expresan en los diferentes contextos, incluso cómo aprenden, no sé, determinadas palabras propias de acuerdo a la edad en la que están los jóvenes, o una reflexión en el sentido de cómo aprenden incluso, por ejemplo, las muletillas, o nosotros mismos, cómo es que
conservamos algunas de esas muletillas, ¿no? Entonces, la idea es que esta reflexión sobre el lenguaje vaya en el sentido de cuál es el uso que nosotros le estamos dando y cuál es el uso que le dan los alumnos en el día a día, ¿no? Y bueno, de ahí que se vaya, como lo había mencionado, a revisar el plan y programas de estudios en relación al campo formativo del lenguaje, para que esto permita el diseño de las estrategias específicamente centradas en el desarrollo de las capacidades comunicativas tanto de la lengua como de la literatura, ¿no? Y yo mencionaba hace un rato, la lengua o el lenguaje no puede ir separado de la literatura, es parte de la literatura. ¿Cómo expresamos la literatura? A través de la escritura, a través de la expresión oral y incluso a través de las, como mencionaban hace un rato, de la parte mímica. Y bueno, el lenguaje es eso, ¿no? La expresión que nosotros hacemos en todo momento o en todos los sentidos. Bueno, unas constantes que proponemos en el desarrollo de la unidad, bueno, yo lo puse aquí en el desarrollo de la unidad, pero también son en el desarrollo de las dos unidades y creo que de todos los cursos son estas, ¿no? La comunicación dialógica, el ambiente que debe de haber de empatía y de reflexión, el uso de las TICADs, la parte del trabajo colaborativo, las discusiones guiadas, el aprendizaje situado o contextualizado sobre todo, ¿no? Y el enfoque que debe de permear en todo momento en el sentido de que hay un enfoque de género, de derechos humanos, de interculturalidad, crítica y atención a la diversidad. Incluso desde el momento en el que hay tantos términos y conceptos que a partir de este enfoque ahorita se han generado y han dado lugar también a la reflexión del lenguaje, ¿no? Bueno, la evidencia que se propone en esta unidad es un compendio de estrategias didácticas de la lengua y la literatura, es decir, a partir de las experiencias en esas prácticas sociales del lenguaje y de la revisión que se haga de los programas, proponer estrategias que puedan ser posiblemente trabajadas o aplicadas en la escuela secundaria, ¿no? Y bueno, se establecieron ciertos criterios de evaluación pensadas desde el saber conocer, saber hacer y saber ser, que están propuestas o contenidas en el programa. Y bueno, la evidencia integradora es fundamental porque como me lo habían comentado los compañeros que antecedieron, pues estábamos proponiendo una revista digital que en donde se concentrara o contuviera la información o lo analizado, las reflexiones hechas en diferentes documentos, instrumentos o estrategias de los tres cursos, tanto de morfosintaxis como de introducción a la literatura y de este. Esto no quiere decir que pueden participar o puedan integrarse en un momento dado a través del colegiado o se pueda definir como evidencia integradora de todo el semestre, porque creo que pudiera ser también una buena opción, ¿no? Y bueno, aquí nosotros planteamos los criterios que son para evaluar, que sería reconocer los usos sociales de la lengua y la literatura, identificar los enfoques y métodos de la enseñanza de la lengua y la literatura, y en el saber hacer, contextualizar precisamente ese proceso e incorporarlo a los contenidos pertinentes en todo momento, ¿no? Y el diseño de estrategias didácticas, así como promover en el saber ser, promover las relaciones de equidad, es decir, de equidad, género y el reconocimiento de la diversidad a través del uso de la lengua y la literatura. En nuestra presentación vienen las referencias, o mejor dicho, pues sí, las referencias bibliográficas que están sugeridas en el programa
Algunos no tienen problema de encontrarse directamente en el Google y algunos tienen un link, ¿no? Y bueno, creo que con eso, eso sería todo. Les agradezco mucho su atención y estamos abiertas a los comentarios o preguntas que ustedes deseen hacer. Muchas gracias, maestra Silvia, maestra Miriam. Pues adelante con las preguntas. Si tienen ustedes preguntas, algún comentario, alguna aportación para este curso. Bueno, quisiera pensar que como hemos tenido problemas en compartir los documentos, por eso ustedes están en la tarea de leerlos con calma y que seguramente podrán hacer comentarios y enriquecer sus cursos en la propia práctica. Pues si no hay más nada que comentar, estaríamos concluyendo aquí la presentación de los cursos de español. Y pues nada más que agradecer a los equipos de codiseño, que les vaya muy bien, que tengan un buen inicio de curso y hasta pronto. Gracias, maestra Pilar. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, que estén bien Gracias, todos. buenas tardes. Muchas gracias.